Eso es lo que Magda nos dice en este texto y en los libros de ella. También dice, existe también la falsa inferencia de que si fuera adoptada una teoría constructivista, no se puede tener método, como si las dos fueran incompatibles. Ahora, es absurdo no tener método en la educación. Entonces, ¿de qué teoría educacional tiene que derivar el método que da un camino al profesor? Es una teoría constructivista que no puede tener método, así como el falso presupuesto de que el niño va a leer, aprender a leer y a escribir solo a través de contextos. No aprende. Solo viendo, viendo al profesor leyéndolo, solo viéndolo leer, no, eso no funciona. En 2006 solo teníamos el 40% que podía hacerlo, que podía leer. Con nuestro equipo, cuando comenzamos esta discusión, para mostrar qué se sentía, cómo estaba aconteciendo la alfabetización en nuestras escuelas. Eso era un negocio, un círculo que no tenía fin. No había sistematización. Un profesor hacía una cosa allí, una cosa allí, una cosa allí, medio difusa. Pero discutimos y trabajamos mucho sobre esto. ¿Qué hicimos entonces? A partir de todas estas preguntas y que están todas muy presentes, con mucha claridad, porque otras cosas que decíamos en la universidad cuando hacíamos los libros, pero por el amor de Dios, crea algo que el profesor entienda. Si es muy académico, el profesor no va a entender. Escriba de manera que el profesor entienda. Que los profesores que están en el norte y en el nordeste de Gerais lean algo que sea fácil. No significa tener un nivel de lectura, sino que no esté tan encima, tan arriba, que no va a entender. Aún así, nuestros libros, de esta manera, los primeros libros que hicimos cuando empezamos a hablar de competencias en cada año, que se tiene que hacer en el primer, segundo y tercer año, hablamos, si ustedes no explican bien para el profesor, cada profesor, ellos no lo van a hacer. Pero mire, es bonito. ¿Qué quiere decir que no saben? No, no se interioriza lo que está escrito porque no se entiende. Yo fui a una capacitación que fui a dar en Varginha, uno de los municipios más avanzados que tenemos en el sur de Minas, cerca de São Paulo, y una profesora me preguntó, oiga, ¿qué es inferencia? No sabía lo que quería decir inferencia, lo que era. En nuestros libros están llenos de inferencia. ¿Ok? Entonces, créanme, no saben. Entonces hicimos muchos talleres para desenterrar las competencias, explicar cada habilidad, cada competencia, qué es lo que cada una significa. Está claro que no son simples, ellos saben, pero va a ser un poco más complejo tener una explicación más clara con ellas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo siguiente, meta. Todos los niños tienen que leer a los 8 años. Y ustedes vieron que al 2013 el 93% ya lo había logrado. ¿Ok? Entonces los otros iban hacia atrás. No definimos un método único y obligatorio, y obligando al profesor a utilizarlo, no. Nosotros hablamos con ellos, trabajamos en la formación con ellos. ¿Cuál es nuestra concepción de alfabetización? Que está todo en los libros. ¿Cuál es la concepción de alfabetización, de apropiación de un sistema de escrito, de alfabeto?
que es lo que hoy las investigaciones científicas y pedagógicas, ¿qué es lo que se está hablando acerca de esto? Todo es parte de la formación, trabajamos con eso. Mostramos también, retomamos, porque había muchas personas que, ay, no, no, eso yo no voy a hacer nada de eso, es un sí, vamos a trabajar con el método silábico. Hablamos de las ventajas y desventajas del método silábico y así fuimos. Entonces, los métodos analíticos y sintéticos. Y trabajamos mucho con los principios que fundamentan la teoría constructivista. Algunos profesores decían, oiga, ¿hay un método constructivista? Ni sabía que era el constructivismo ni un método, pero hablaba un poco de eso, ¿no? Entonces, trabajamos mucho en la parte de la teoría constructivista, de una forma, de tal manera que se entendiera para ellos. Yo creo que yo estaba allá en la superintendencia en la década que inició esta teoría a ponerse en nuestras escuelas. Fue un trabajo muy grande, fue algo muy difícil. Nosotros no comprendíamos muy bien allí en Minas Gerais lo que se tenía que hacer, entonces perdimos mucho con algunos asuntos que eran puestos y preguntas que ni siquiera eran de la teoría, pero se pusieron allí para nosotros y que se quedaron y nos fue enredando un poco. Eso fue lo que sucedió en la alfabetización. Otra cosa básica que nosotros hicimos fue definir las competencias y habilidades básicas que los estudiantes deberían considerar en el primer y segundo año de alfabetización. ¿Qué hacían? Los profesores, como en el primer ciclo, ellos creían que todo el mundo tenía 3 años para alfabetizarlos. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, entonces mira el primer año, bueno, ¿y aquí qué? ¿El profesor qué había hecho? Prácticamente no sabía ni siquiera, no tenía ninguna competencia. No, no hay problema. Él tiene más 2 años para aprender, entonces, no. En el primer año ya tiene que tener resultados, el segundo y el tercero también, con lo básico, claro. Aquello que es de su propio derecho a aprender, ¿no? E hicimos esto por ellos, ¿no? Lo básico, aquí está lo básico, claro, puede haber más, dependiendo del grupo, ¿no? A los 6 años, pues hay personas que ya están adelantados, pero hay grupos que nunca han estado en la escuela, pero hay que atenderlos a todos. En fin, definimos las competencias que son los derechos del aprendizaje. No era todavía un currículum, no era. Porque un currículo se va construyendo un poco más adelante. Pero hay tiempo, pero si nosotros vamos a hacer una evaluación externa, pues tenemos que haberla hecho ya en el 2006, ¿sí? Pues el profesor tiene que saber lo que tiene que enseñarle al estudiante, qué es lo que tiene que tener consolidado hasta el tercer año. En fin, hicimos esto allí y estudiamos con ellos. Este es otro aprendizaje que tenemos. No vale la pena hacer material y simplemente mandar el material. Hay que hacer material, entregar y trabajar. ¿Okay? Y que el profesor lo trabaje. En muchas escuelas llegaba el equipo de trabajo, sí, ya conocí los cuadernos que se hizo para la secretaría. Aquí se llaman cuadernos SEALI. ¿Qué? ¿Cuáles cuadernos? Y descubrimos que tenía un armario ahí, todos guardados y nunca lo habían visto. Tienen que trabajar. Si usted no toma, allí es mucho dinero y si no se trabaja, pues no sirve. Por ejemplo, estos cuadernos aquí del PINAC son más de 20 cuadernos, cartillas que es para cada año, para estudios multiseriales, para educación en campo y para educación especial. Todo esto se hicieron formaciones de 360 horas los sábados, porque el ministerio estaba dando una beca para los profesores trabajar el sábado de 200 reales. Les ayudó mucho a nosotros, esto nos ayudó mucho, porque hacíamos antes sin dinero, pero ahora les dan dinero. Ahora están haciendo la formación mucho más completa y sin perder nada de clase, porque no se necesita, porque está recibiendo una bequita de 200 reales, es poco, pero ayuda más o menos $70, ¿no? Para trabajar el sábado, por trabajar el sábado. Muy bien. ¿Qué hicimos además? Elaboramos
y adquirimos material para formación de los profesores sistemática. Porque no vale la pena hacer una hoy y después de aquí a no sé a cuántos años hacer la otra. Era sistemática. Todos los años, por lo menos 2 anuales, presencial, 16 horas y después de 16 horas. Era lo que se hacía en las escuelas, cuando íbamos a las escuelas para hacer las visitas y trabajar con los profesores. Hicimos las guías de los alfabetizadores, las guías. Son 4 guías por año, por bimestre, primero, segundo, tercero y cuarto. Son 4 guías las cuales elaboramos para ellos, junto con la Universidad del Estado de Minas Gerais, cartillas de buenas prácticas, cuadernos de pacto, en fin, nos enfocamos todo el trabajo en la práctica, en sala de clases, no solo en la formación y capacitación, los contributos de la escuela, sino decirles, oye, lleve alguna cosa, no vale la pena observar la clase, deje alguna idea, no simplemente se quede observando y pregunte si él quiere. ¿Por qué? Porque nunca obligamos al profesor a hacer nada. Nosotros los convencimos de que él necesitaba obligarlo, lo va a hacer con rabia y mal hecho. Pero el profesor, mire, yo vine aquí. ¿Por qué no trabajamos aquí? Bueno, si usted sigue, pues va a aprender mejor. Tal vez si usted sigue esta guía, tal vez mejores, ¿no? No los obligábamos, porque los convencíamos que quisieran hacerlo. Orientamos la elaboración de evaluación, trabajamos mucho en la cuestión de la evaluación formativa. Les mostrábamos, aquí tengo una matriz de referencia, que el profesor tiene que hacer una matriz de referencia, pues para hacer las preguntas. Entonces hizo las preguntas, vamos a ver cómo es que salieron los alumnos en sus preguntas. Les enseñamos a hacer análisis de resultados de evaluaciones que hacían con sus estudiantes. Y simplemente, después evolucionamos y hicimos una chica que era muy buena en gramática, espectrología, etc. Ella se diseñó un trabajo para hacer evaluación diagnóstica en un computador en 1 minuto. Entonces, muy bueno, qué bueno. Construimos el currículo base común. Ahí construimos, en el 2007, todavía no lo teníamos, en los años iniciales no teníamos. Teníamos cuadernos con competencias básicas de cada año, que son los derechos. Y continuamos. Junto con eso, el punto de partida, definimos la resolución, cómo estaríamos organizado la educación básica, elaboramos una versión preliminar. No es que siempre hay una versión preliminar, mandábamos para la superintendencia, se discutía con los profesores, con los especialistas, volvía a la secretaría y volvíamos a hacer un consenso. Fueron 3 años para llegar a la versión final de ese currículo común que está en el ministerio. ¿Cómo se elaboró? Los profesores pidieron mucho eso, querían saber no solamente competencias, sino cómo se trabaja esa competencia. Entonces la estructura es de la siguiente manera. Del lenguaje. Cada currículo es de una forma diferente. Hay geografía, historia, matemáticas, portugués, etc. De primero a noveno a año noveno. Este es del lenguaje. 5 ejes. Trabajamos lectura, apropiación del sistema escrito, comprensión y valorización de la cultura escrita, lenguaje oral. Dije 4, me falta 1. Una competencia. La apropiación del sistema escrito. Son 5 ejes. Después de esto, tenemos el eje. Luego, las competencias y habilidades. Luego, las orientaciones pedagógicas. ¿Cómo se puede trabajar esas competencias? Son sugerencias simples. Luego, trabajo para desarrollar esa competencia. Y luego, graduación, que está presente en todos los cuadernos durante los años de escolaridad. Cada competencia, en qué año va a introducir esa competencia, en qué año la va a profundizar y en qué año la va a consolidar. Porque todo currículo
en crecimiento. Del primer año hasta el año noveno se debe ver un crecimiento en esa competencia. Tiene que introducirse en el primer año, pero va a estar presente en todos nuestros cuadernos, en todas nuestras áreas de acción, y también tenemos concepción, evaluación del aprendizaje de nuestro currículo. También hicimos monitoreo, presencia en escuela, en el salón, estrategias pedagógicas, porque los niños que tienen dificultades tiene que ser intervenido, y ningún alumno tiene que ir para atrás. Entonces, la intervención pedagógica es enfocada en los niños que no podían ir junto con sus colegas. Entonces, se ponía otra profesora para esos niños, se ponía un especialista para esos niños, se hacía otro trabajo diferente, un poquito más para ellos, junto con los otros. Jornada única también para ellos, para hacer estas intervenciones. Entonces, todo era en función de estos niños que no sabían leer y escribir. Capacitamos a los profesores, trabajamos en equipo, y la capacitación y la formación de los profesores la hicimos ligada al conocimiento, al currículo, a la tecnología, teniendo en cuenta las palabras de Paulo Freire, que ustedes ya conocen. Esto que eran los presupuestos de nuestra formación, todos los profesionales estaban envueltos en este proceso. No podía ser solamente representación del profesor, eran todos o no venían ninguno. La directora de escuela sabía que en estas jornadas los 5 tenían que venir. No solamente que vienen 2 y que le pasen la información. Nunca pasa la información. Todos los profesores tenían que venir, de todas las áreas. 3.000 profesores teníamos. Los dividíamos en 3 etapas, en fin. Pero todos los profesores, la gestión, la capacitación, ser multiplicador, si ellos eran constructores junto con el equipo especialista. Era tanta gente que trabajamos en equipo y ayudábamos a los tutores. Conversaciones, seminarios, y teníamos control de esas capacitaciones. También tenemos todo. ¿Qué temas? ¿De qué temas eran las capacitaciones además de los cuadernos? A partir de las necesidades y dificultades de los profesores en el salón de clase. Estos niños no están aprendiendo, entonces tienen dificultades. ¿En qué temas tenían dificultades? Entonces, en eso se focalizaban las competencias en las que el profesor no sabía enseñar. Por ejemplo, producción de texto, para inferencia en la lectura, y se hacía un seminario sobre cómo trabajar el texto para hacer inferencia. Antes de la lectura, después de la lectura, durante la lectura. Hay un libro buenísimo que trabaja sobre eso. No hacíamos como, voy a hacer cualquier cosa. No. ¿Qué es lo que está utilizando? ¿Cómo está trabajando? Y sobre eso hacíamos las capacitaciones. Estas son todas las personas que nos ayudaban en estas formaciones, la secretaría, la superintendencia, etcétera. Esto estaba presente en todas las formaciones, la estructura. Esto fue de 2014, la última que hicimos en tercer año, quinto año y año noveno. Llevamos 470 personas el 29 de marzo. Eran los tutores. No todos, porque son más de 2.000 tutores. En algunos casos llevábamos a todos y en algunos casos llevábamos la representación. Ellos llegaban y hacían capacitación, y luego a los profesores. 46.000 profesores más o menos. Poníamos las fechas, los periodos del 1 de abril al 8 de agosto para hacer la capacitación de los profesores, por ejemplo. No se puede dar un plazo muy corto. 16 horas mínimo, 2 días de capacitación para todos los profesores. Esas son las competencias, las guías, las acciones, las orientaciones para los profesores. Entregamos todo esto a los
a los profesores. Los viajes eran, las visitas en las escuelas eran para saber cómo se trabajaba, qué dificultades había y sobre eso hacer todo el material, las orientaciones, las evaluaciones. Hacíamos cuadernos de evaluaciones de los resultados para que ellos vieran. Hicimos algo muy bueno fue hacer que las escuelas fueran mucho más agradables. Que hiciera un ambiente mucho mejor. Yo creo que también de vez en cuando yo pienso que hay mucho conflicto en las escuelas y eso influye en el proceso pedagógico. Entonces se hacían muchas actividades para que el ambiente sea mucho mejor. Uno de esos era, por ejemplo, Abrace su equipo. Fue un libro que hicimos, que se hablaba mucho sobre esa cuestión de gestos, movimientos que permiten que las relaciones sean mejores y las personas se sientan valorizadas, respetadas. No tenemos tiempo y si no podríamos practicar un poco esto. Respetamos el profesor, su experiencia, su trabajo, poníamos su trabajo como ejemplo. Se enfrentaba el profesor a lo que quería hacer, hacíamos que el director buscaba apoyo en la comunidad, en los pares, hicimos un programa que se llama Compartir una escuela con otra, lo que una escuela hace bien, pues cuáles son sus resultados se compartía con otra escuela. Hacíamos fiestas. La superintendencia llamaba a la comunidad, entregaba los resultados, entregábamos plata, equipos a las escuelas que mostraban buenos resultados, celebrábamos estos resultados. Y para terminar, eso es una cuestión que se trabaja mucho. Para que tuviéramos éxito en este trabajo, teníamos mucho T en la pedagogía, mucho T. Conocimiento, saber qué hay que hacer, la habilidad, saber poner en práctica lo que se sabe y la actitud, saber cómo colocar en práctica lo que se sabe, los valores, la manera de hablar, etc. Entonces tomábamos mucho té pedagógico y teníamos que les decía que teníamos que soñar siempre puede ser, hay que ser más que un espectador de mí mismo. Tengo que tener el mejor espectáculo que pueda. Tengo que ser muy competente. Llamamos a nuestro equipo central de tutores, de formadores y el equipo de tutores lo llamábamos el equipo élite de la secretaría, porque tienen que ser muy buenos, entonces eran muy competentes. Todos queremos construir una escuela de calidad social, que sea buena para todos, que todos aprendan. Haciendo estas 4 cosas, para que estas 4 cosas pasen en la escuela, teniendo como eje central el alumno y su aprendizaje. Y la gente le gusta mucho este educador, es el único profesional que la sociedad solicite que se modifique el modo de pensar, de sentir y de actuar de las personas. Y una paráfrasis, ustedes me llaman de profesor porque de hecho lo soy, pues sé de dónde vine y para dónde voy. Sé lo que quiero y cómo mis alumnos van a aprender. Lo que sé, lo que debo hacer. Yo vine para que todos puedan aprender con alegría. Pues también vine aquí para que todos tengan vida y vida en abundancia. Coincidentemente también tenemos Edgar Allan Poe y nos gusta cerrar nuestras charlas con este texto de uno de sus libros. Cada persona brilla con su propia luz, para que se separe de todas las otras. No existen dos fuegos iguales, existen grandes, pequeñas y de todos los colores. Existen personas de fuego sereno que ni siquiera se dan cuenta. Vengo del viento, viene gente de fuego loco, también vienen algunos que vienen, algunos a encender la vida con mucha voluntad que es imposible verlos sin pestañear. Quien llega cerca de ellos pues se enciende también, prende fuego. Entonces nosotros necesitamos, ellos tienen un incendio dentro de ellos para que ustedes lo emanen hacia sus alumnos. Muchas gracias.
Acho que agora perguntas, né? ¿Alguna pregunta, por favor? Buenos días. Bom dia. Buenos días, tengo una Bom pregunta. dia. Eu tenho uma pergunta. Primero, Un momento, por le favor, agradezco- mientras se coloca el dispositivo. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Agora sim, estamos prontos. Ok. Bem, Tengo una eu pregunta. tenho uma pergunta. Mucha Tenho uma energía. pergunta. Estou com muita energia, sinto muito. Muchísimas gracias por compartir Muito su obrigado por experiencia. compartilhar a sua experiência Muy conosco. interesante. Muito La sentimos interessante. hermana, Nós achamos que você é a como si nossa fuéramos parte irmã, de la como se misma nós fôssemos familia. parte da mesma família. Pero tengo Mas una eu pregunta tenho uma pergunta. relacionada. Tenho uma pergunta em relação a Una pregunta Tenho uma relacionada pergunta con el em nivel de relação ao formación nível de de los formação docentes que ustedes dos acompañan professores en que el vocês aula. acompanham na sala de aula. Não estou. Não está escutando? Repito la pregunta. Ok. Não se escuta. Sí, Sim. el nivel de formación, O nível de formação que tem os professores que vocês acompanham. Não escuto. Ela não escuta. Qual o nível de formação? Nuestros profesores, lo que puedo decir es que son alfabetizadores, no el 90% de nivel superior, pedagogía o alguna licenciatura, letras, matemáticas, tienen que todos son pedagogos, todos hacen pedagogía, pero la gran mayoría pedagogía. Tenemos también 10% que están más localizados al norte y nordeste de Meninas, que son las regiones menos favorecidas, que tienen curso de normalista y las redes municipales algustas solamente hacen formaciones informales, no cursos. Hola. Bom dia, está me escutando, senhora? Agora sim? Bem. Não está vindo as palavras. Uhum. Olá, agora sim? Tá clarinho? Bem, muito bem. Agora, melhor. Sim, senhora. Então, eu gostei muito da sua paixão e entusiasmo e clareza. Você me conquistou. Muito obrigada. Então, você falou acerca dos desafios de trabalho com os professores focalizados. Nós tínhamos desafios de trabalho com os tutores e os formadores. Os guias de alfabetizadores, qual foi o processo para produzi-los, tirar os alunos aí, né? Nós estamos num processo similar nos protocolos. Pessoalmente, eu acho que tem processos que têm sido muito cansativos, que eu posso interpretá-los como cansativos, porque para enriquecê-los, não. Vocês tiveram esse programa? Olha, sí, algunos materiales que hicimos, por ejemplo, los cuadernos de buenas prácticas de alfabetización, los hicimos en conjunto con los profesores. ¿De qué manera? Grupos focales, que inclusive, porque tenemos 30.000 profesores, entonces era más fácil, hicimos una versión preliminar, lo mandamos para la superintendencia de los tutores reunían los mejores profesores, hacían grupos focales con los mejores profesores y analizaban, sugerían, sacaban, colocaban el cuaderno de buenas prácticas. Por ejemplo, otro trabajo que hicimos que ayudó mucho a los profesores, que les gustó mucho, lo que llamamos lecciones. Lecciones, en verdad, son planes de aula.
porque nadie sabía la competencia que quería introducir. Entonces, la competencia que quería profundizar o consolidar, y la actividad era diferente. Entonces, lo que hicimos fue varios cuadernos que también estamos pasándole al ministerio, que llamamos lecciones para los alfabetizadores. Son 60 lecciones. ¿Cuál fue la base de eso? Fueron las competencias que evaluamos, que analizamos a partir de la evaluación externa que los alumnos no estaban consolidando. Por ejemplo, la inferencia implícita. No se podía. Entonces, hicimos varias lecciones para los profesores. ¿Y cómo hicimos eso? Primero conversando, y luego lo hicimos. Mandamos para los tutores reunieron grupos focales y les mostraron los análisis, a ver si estaba bueno o no, para matemáticas, geografía, historia, hasta noveno. Lo hicimos para todo. Entonces, eso también fue muy bueno. Hicimos con la participación de los profesores, pero no todo, porque es imposible. La guía del alfabetizador. Eso lo hicimos y lo mandamos. Pero no obligábamos a ningún profesor a usar nada, sino que los convencíamos de que sí, era importante que lo utilizaran. Estos cuadernos de formación, no. La universidad lo hizo, le dijimos lo que queríamos hacer y ellos lo hicieron. Lo mismo con el pacto del gobierno federal. La universidad lo hizo, es básico para nuestro trabajo y para la formación de nuestros profesores. Algunos instrumentos lo hicimos así. El currículo básico común también se hizo con grupos de profesores. Todo el Estado participó, pero de esa manera. Siempre se hacía una versión preliminar, por eso es que se demora. Se hizo una versión, se manda, está bien, no está bien, demora otro tiempo, viene para acá, hay que leerlo todo, consolidarlo otra vez para ver si está bien, etcétera. Entonces, se demora un poco cuando la gente, cuando se hace una versión preliminar y se manda, pero es urgente que se haga un proceso más rápido. Entonces lo que hicimos fue, los formadores de todo el Estado los llevamos a todos una semana. Hicieron sus grupos ellos mismos con los profesores de portugués y matemáticas, los trajeron y de manera rápida se dijo que era lo que estaba bien y no, y se mandó a la escuela. Entonces algunas cosas lo hicimos más rápido, pero en el currículo nos demoramos un poco más porque era mucho más serio de hacer un currículo básico, los derechos y deberes básicos para competencias básicas. Bueno. Aquí. Los desafíos que tuvimos en la formación de los formadores. ¿Formación? En la formación de los formadores. Los desafíos. Bien. Nuestros formadores y nuestros tutores fueron escogidos por nosotros. Nosotros los escogimos. ¿Eso es lo que me está preguntando? ¿Sí? ¿No? Sí, nuestros formadores y tutores también tienen una formación continua, capacitación, porque ellos tenían que ser los que más tenían que tener la competencia técnica y pedagógica para poder hacer la formación de los profesores y de los tutores, porque a decir verdad, en algunos momentos nosotros traíamos estos tutores, los llevábamos para el nivel central, otras veces los formábamos a los formadores y una superintendencia hacía la formación de los tutores y los tutores hacían formación de los profesores, a veces junto con los formadores también. Los desafíos no te sabría decir realmente.
Yo creo que el equipo era muy cohesivo, sí, hubo algunos conflictos. Algunas personas estaban en una región y no daba resultado. La región se quejaba con nosotros. No quiero a tal, fulanito, porque no acordamos nada con él. Y allí pues hacíamos intercambios. No resultaba en una región, lo cambiamos para otra región, pero les encantaba allí en la otra región. Eso sucedió mucho, ¿no? Eso sucede mucho. En esta región no querían, pero fue a otra región y allí pues hablábamos. Usted es una persona que está haciendo este trabajo, pero acordamos, no les gusta tu trabajo, es mejor que cambies. Él iba y allá pues le iba mucho mejor. Había conflictos que había que gerenciar en común, en conjunto con todos. Pero tuvimos un gran desafío en esa área, no. La formación era hecha de manera sistemática. Eu creio que uma coisa que há que acrescentar Uma coisa que o importante programa acrescentar. PIP era o programa prioritário da secretaria. Foi desde 2007 em Não, havia muitos outros. Havia um programa específico para a enseñança de nível médio, havia um programa chamado Professor de Família para os municípios, onde havia bajos resultados e muita evasão de estudantes e muitos crímenes com jovens de 14 a 17 anos. Havia vários programas, mas o eje, como o Fitch sempre dizia, todos trabalhamos para o PIP. Não é que os outros programas não tinham sua importância intrínseca, tinham, mas o eje era que os estudantes tinham que aprender. Então, o conceito organizador do PIP era como o moto da secretaria. E todos os programas se articulavam para que pudiéramos levar os estudantes a aprender. Isso era tão importante que a lealdade de los formadores a esse programa era essencial. Porque se uno mira, por exemplo, me permitam, com muito respeito, os resultados de Colômbia, é inaceitável que um país com o desenvolvimento de Colômbia, que é muito mais rápido que o de Brasil, pero esteja com resultados em uma curva pior que a de Brasil, para dar o exemplo de nossos dois países. Então, passa algo. Há uma estagnação desde há muito tempo. E essa questionar, pero é a pobreza, é isso, é aquilo, claro, todo intervém, pero que é o que nós outros podemos fazer para cambiar em las escolas, em nosso trabalho de educadores? Então, a lealdade, isso, lealdade no sentido de coesão de pensamento era muito importante. Então, se vocês, formadores, não abraçam esse programa, não creem nele, não vai passar nada. Porque a paixão de vocês é que vai ser esse fogo de Eduardo Galeano que vai iluminar a los tutores e de los tutores multiplicar-se para os reitores, para os professores. O papel de vocês, e isso eu aprendi com FIT, não fui eu que concebi o programa, portanto, lo puedo elogiar. Tenho 64 anos, he caminhado muito em educação, nunca he visto em minha vida um programa tão bem concebido, metodologicamente claro em sua abertura a diferentes possibilidades. Já não nos estamos peleando se o professor vai utilizar esse ou aquele método, que utilize o que sinta, lhe dê mais conforto e segurança. Pero temos opinião, e temos material bueno, e temos argumentos buenos. Então, os podemos convencer. Tanto que com esse material, a maioria, a quase totalidade dos professores passou a utilizar. Por quê? Porque nadie é imbécil, me permitam utilizar o termo, nadie vai deixar de utilizar algo que é bueno. Se algo é útil para ti como professor em la sala de aula, por que não lo vas a utilizar? E vas a utilizar outra coisa que não está tendo o resultado. Que é o que nós queremos como professores, como educadores que somos? Por que hemos elegido essa profissão? Queremos que nossos estudantes aprendam. Que é o que nos dá mais alegria? Hoje, minha sobrinha, que é médico e advogada, e se está sendo professora, me mandou um material e me dizia, chorei porque os estudantes do curso de medicina la eligieron como a madrina da turma. Ella tem 30 anos, está em momento de início da carreira como professora de nível superior. Que alegria mais grande pode ter que seus estudantes la reconozcan como alguém que ha impactado suas vidas. Ganhamos pouco, mas impactamos a vida da gente.
Isso, por isso que estamos aqui, não estamos fazendo outra coisa, porque valoramos isso mais que nada. E, claro, temos que ganhar melhor também. Pero nosotros, é verdade, nós não estamos aqui porque são as profissões que mais pagam no mundo. Ao contrário, temos que lutar para valorar a profissão, mas estamos aqui porque creemos. Nossa profissão é uma profissão de fé. Nós creemos que podemos impactar a vida da gente. Então, esta coesão, esta paixão, este fuego de Eduardo Galeano, vocês lo têm que passar. Não se preocupem tanto se o professor utilizou esse ou aquele método. Que sepam o que é bueno de cada um. Pero lo único que nos tem que unir é que os estudantes têm que aprender. Porque isso não é para dar estadística a um governo. É porque isso vai cambiar suas vidas. É porque não podemos ter país com o desenvolvimento de Colômbia não tendo os resultados de educação que poderia ter. Esse foi o reto que nós enfrentamos. E enfrentamos com um sentido de urgência. Não podemos mais esperar. Pero primeiro temos que decidir qual é o melhor método. Não, pero aqui não se usava, em Brasil não se usava, a questão, abandonamos a questão da consciência fonológica. Bueno, vamos a resgatar a parte disso que é buena, vamos a incorporar, porque queremos que os estudantes aprendam. Pero nós não temos mais tempo. Nossos países não têm tempo. Não podemos perder outras gerações. Latinoamérica não pode seguir como está. Em la sociedade do conhecimento e nós outros com os resultados educativos que temos, que são uma tragédia. É uma tragédia. Quando mirávamos os resultados de 2006 de Minas Gerais, não é aceitável. Temos que fazer da escola um espaço de avanço social. É nossa responsabilidade. Então, quando me dizem, pero a secretaria tem que fazer isso. Sim, e lo vamos fazer em la medida do possível. Pero e você? Que é o que pode fazer? E você? Vamos a parar de dizer que a responsabilidade é sempre do outro. Onde está a responsabilidade nossa? Eu quero, e creio que Fitch me ensinou muito nisso, eu quero, ao final de cada etapa de minha vida profissional, poder dizer com humildade, pero com alegria, que he contribuído para deixar aquele espaço melhor de lo que estava quando eu entrei. Não é isso o que queremos em nossas vidas? Então, esse fuego, essa paixão, vocês têm que abraçar isso. Essa é uma oportunidade de cambiar a vida de milhares de ninhos e jovens de Colômbia. Isso não é pouca coisa. Isso é a ferramenta básica para suas vidas. Têm que aprender a ler e escrever. Têm que fazer de isso uma ferramenta de vida, de construção social, de avanço individual. Esse é um processo libertário. É isso que nos liberta como indivíduos. E não podemos negar isso a nossos ninhos e jovens. Então, eu creio que Fitch me ensinou muito essa paixão da urgência. Não uma urgência que não nos haga planificar. Temos que ter método, planos. Temos que ter protocolos, sim. Os médicos têm protocolos. Há ciência, há desenvolvimento intelectual na história da humanidade. Temos que ter protocolos, eles organizam nossa prática e criam uma coesão entre nós sobre o que há que fazer. Porque em um país como o Brasil, ou uma província como Minas, será que o ninho mais rico tem mais direitos de aprendizagem que o ninho pobre? Podemos aceitar um discurso desses? Não podemos. Todos têm que ter direitos. Isso é o que é democracia, liberdade e paz. É direito, oportunidade. E passa por saber ler, escrever, compreender, criticar, interpretar, inferir. É o que temos que fazer. Então, eu creio que isso, né, há dificuldades entre vocês, há pensamentos distintos, hagam de isso na força, não na fragilidade. Pero tenham a meta que los têm que aglutinar, agregar, e por isso eu digo, Fitch, eu lhe dizia aqui a companheira, Fitch é uma pessoa que eu quero muitíssimo, aprendi muitíssimo com ela, é um privilégio haver trabalhado com ela, porque Fitch tem uma noção muito clara de que é o que importa, que é o que é relevante, que os estudantes aprendam, por amor de Deus, e nisso estamos. Todo o demás tem que ter menos relevância que isso. E é em torno a isso que os formadores têm que actuar para iluminar o trabalho dos tutores,
para que ellos compartan esa pasión de ustedes, la pasen a los profesores, porque los profesores la tienen. Todos tenemos esa pasión, la tenemos que hacer aí um pouquinho de movimento para que esse fogo apareça, porque a vida não é fácil para nadie, e isso se vai adormecendo a vezes. Temos que alimentar isso, traê-lo de volta. Então, eu creio que as dificuldades que houve com os formadores e os tutores se han disuelto em la medida em que se ha conseguido criar, e ella tem o mérito de isso, não me canso de dizer, porque é uma pessoa que tem liderazgo, tem sensibilidade humana, tem paixão, e aqui há gente assim, muita gente assim, e isso contagia produtivamente a não? Se Então, eu creio que as produtivamente. dificuldades, Então, quando a as gente dificuldades, entende quando as pessoas que é o que compreendem está em o jogo, que está em jogo nossas aí, diferenças nossas diferenças humanas, ou intelectuais, ou científicas, metodológicas, perdem importância. Las temos que Nós enfrentar, temos que enfrentá-las. mas perdem Mas importância, perdem porque o mais importante é o que estamos fazendo, que é possibilitar criar condições para que as crianças aprendam. Nada pode ter mais importância do que isso, em nossa opinião. Isso que eu aprendi com ela. Eu só acrescentaria Eu uma só coisa no que a Ana Lúcia falou. Agregar um pouquinho do que a Ana Lúcia falou. Que é uma coisa que acrescentaria só uma coisa. A gente dizia muito para a nossa equipe de formadores e tutores. Vocês são a secretaria allá. Então, se você não concorda com o que está sendo feito, você não pode ir lá. Porque não é possível que um programa, um trabalho dessa magnitude tenha nele pessoas que não concordam com o que está acontecendo, com o que está sucedendo. Então, a gente dizia muito, nunca tivemos ninguém que chegasse para mim e falasse, que viniera a mí y me dijera, no, yo no estoy de acuerdo. No, es que nosotros tuvimos, esto fue lo que hicimos, está bien así, está mal así. Yo sé que ustedes lo hacen de esta manera. Sí, en matemáticas, esto fue muy lindo. Entonces nosotros sabemos que existe esa discusión, pero que va de aquí hacia allá, usted allá. Es la misma voz aquí y allá, es el mismo discurso, porque nosotros somos la secretaría, cada uno de los que está dentro del programa. Yo creo que es lo mismo aquí con ustedes también. ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? Sí. Nós temos trabalhado durante 3 anos com um programa, dando coração, pondo coração, convencendo, ganhando muitos dos nossos professores, que mesmo eles não foram professores por vocação, mas eles são profissionais de outras áreas, que chegaram à secretaria por algum motivo, né? Mesmo eles têm sido convencidos da responsabilidade social que eles têm como aprendizado dos estudantes, seja o que ele tenha querido ou não. No entanto, nós temos visto que nossas pesquisas, nossa base teórica, epistemológica, temos subestimado o trabalho de muitos dos nossos companheiros que são professores que têm escrito aqui investigações, pesquisas, e nós não conhecemos, por acaso, muitas dessas estratégias e ferramentas que eles têm desenvolvido. Temos tentado resgatá-las, buscá-las, porque estão feitas no contexto colombiano. Neste momento, minha pergunta então é: quais os professores do Brasil, quais deles vocês acolheram no programa para fundamental, para convencer, para formar os tutores e os formadores desse programa? Voy a ver si entendí. ¿Qué profesores de nuestras escuelas de educación básica, o de las universidades? Você me diz que quando você está fazendo as coisas bem, não vai mudar o que estão fazendo bem. O que estão fazendo uma coisa importante é reconhecer na escola aquilo que está sendo bem feito. Vocês recorreram a esses exemplos, esses projetos de estudo,
para multiplicá-los em outras escolas? Porque não poderia ser que uma escola que está bem cá, que esteja bem cá, não poderia ficar bem em outra escola? Como vocês fizeram para se apoiar nesse desafio? Cuando elaboramos los cuadernos de buenas prácticas, uno de nuestros objetivos era exactamente sacar de nuestros profesores lo que ya hacían en las escuelas y lo que daba resultado. Por eso lo llamamos cuaderno de buenas prácticas. Lo que usted, profesor, está haciendo en alfabetización y que está dando resultado, qué es lo que el profesor de matemáticas está haciendo, qué prácticas está usando y que dan buen resultado, de geografía, en fin. Los cuadernos de buenas prácticas son cuadernos simples, una contribución que estos profesores, que estos grupos de profesores que formamos dieron a los colegas y a todos nosotros de lo que ella estaba haciendo y le daba resultado. Lo que hacía para trabajar con los estudiantes, etcétera. Eso fue lo que trabajamos con nuestros profesores, valorizando lo que ya hacían. Otra estrategia que utilizamos para valorizar el profesor, lo que él estaba haciendo bien, y para respetarlo también, era traerlo para nuestras formaciones. Algunos de nuestros profesores son tan buenos que son ellos los que dan en nuestras formaciones las conversaciones para los colegas, de profesor para profesor. Hacemos mucho de eso, porque hay muchos profesores que saben mucho, y hay otros que necesitan mucha ayuda. Entonces utilizábamos el conocimiento de la práctica de estos profesores para que ellos trabajaran con los colegas. Cuando estamos haciendo los grupos focales para hacer estos instrumentos que hicimos, siempre llamábamos también a los profesores para estar trabajando con ellos. Y todas las veces que hicimos una formación con ellos, en nuestras capacitaciones, siempre les decía, profesores, estamos aquí para colaborar, porque ustedes ya tienen mucho conocimiento, pero nosotros podemos colaborar con ustedes, contribuir a alguna cosa. Si ustedes pueden ayudarnos a mejorar lo que se hace, está muy bien. Y otra cosa, todos los cursos que hicimos, todos los seminarios que hicimos con el equipo de formadores y de tutores, cuando llegaba esto a las escuelas del municipio, tenían la libertad de alterar, de modificar, de mejorar, de quitar lo que juzgaran que no era necesario para la realidad de esa profesora, de esos profesores de esa escuela. Siempre llegamos, bueno, estamos en este seminario, bueno, tiene que hacer esto. No, usted conoce su realidad. Entonces, estas conversaciones seminarios son muy importantes, pero puede ser que usted quite algo o mejore algo. Siempre dejábamos ese espacio de libertad para los tutores, para que ellos trabajaran en la formación de sus profesores, porque ellos más que nosotros, que estamos más lejos, ellos conocen más. Nosotros no conocemos toda la realidad y la necesidad. El profesor del salón de clases, si no conoce las cosas que se ponen, lo que no necesita enseñar, porque los estudiantes ya lo saben, ¿para qué pierde tiempo? Eso es el profesor quien lo sabe. Nosotros ya, hay profesores que hay estudiantes que ya saben cosas o profesores que ya saben cosas, entonces ellos pueden interferir en estos seminarios, en esas conversaciones que dábamos. En nivel central, todos los tutores llevaban a su región un CD con todo lo que había sido, lo que se había hecho a nivel central. Entonces no hay mucho trabajo para volver a hacerlo de nuevo, sino que ya se dejaban en las conversaciones, en las ponencias, todo el material lo llevaban en los CDs para facilitar. ¿Sí es eso, profesora? Queria completar com uma outra estratégia. Quando yo entré en 2011,
Minha primeira semana foi uma semana fit. Eu la conheci no restaurante já do prédio, que aparece ao final daquela primeira música, e me vieram apresentar, e eu lhe disse, fit, então tu eres fit, la unanimidade. Não, porque fit é uma pessoa realmente, como podem ver, muito querida. Pero quando miramos todo o programa e todo o material que já havia, me gostou muito o quaderno de boas práticas. E naquele ano, criamos um novo instrumento na secretaria, que chamamos de magistra, maestra, maestro, maestra em latim. Incluso eu elegi o nome porque sou da área de letras. E ele era uma escola de desenvolvimento profissional a los profissionais de educação. E sempre dizendo, e todos trabalhamos para o eje pedagógico. Então, a magistra desenvolveu, junto com o FIT, um seminário de boas práticas. Criamos um congresso anual de boas práticas pedagógicas. Assim, bem, não? E hacíamos, então, por las superintendências, todo ano, todas as superintendências regionais, abríamos uma convocatória para boas práticas. E as escolas, os professores candidatavam suas boas práticas. O grupo já de tutores, com a superintendência regional, elegiam as mais interessantes, as mais inovadoras. Aí hacíamos um congresso acadêmico e filmávamos, temos todo esse material. Nossa assessoria de comunicação criava em el hotel Hacienda, onde hacíamos um evento de uma semana, um estúdio. E gravava entrevistas, os projetos, todos, hicimos todo o material, e esse material todo, com as boas práticas, o conjunto de CDs, era enviado a todas as 3.600 escolas nossas, para que os professores pudessem conhecer esse material, as boas práticas que haviam sido, vamos dizer, as mais inovadoras de aquele ano, não, que se haviam juzgado, havia painel, havia juzgamento, se hacía, e todo esse material era registrado, foi registrado na Biblioteca Nacional de Brasil, com ISBN, para que os professores pudessem ter sua prática profissional reconhecida como produção. Então, eles podem pôr em seus currículos a bibliografia de sua produção. Então, me gostou muito a pergunta, porque realmente, partir de lo que os professores fazem, de lo que os professores sabem, compartilhar isso, e havia um programa chamado Compartir para Crescer, em que hacíamos mobilidade. O reitor de uma escola que está com problema era invitado a passar uns dias em uma escola que está muito consolidada, com condições similares, para que pudesse discutir já nesse outro ambiente que está nascendo já, que funciona, que em seu colégio não lo está nascendo, ou porque não funcionou, algo assim. Então, essa mobilidade também entre escolas, não teníamos muita plata, havia muita falta de plata, não podíamos fazer em la dimensão que queríamos. Mas era também uma maneira de que uma escola diera as mãos à outra, reconhecendo o que está bem, para que isso se pueda ter um efeito de contágio produtivo, não? E para que pudesse isso iluminar todo o sistema. Esse material está todo em ele. É um produto que temos que pôr em la lista, hein? Nós olvidamos desse produto. Os kits de los congressos de boas práticas, para que, quizá, puedan também começar a ser algo, valorando esse trabalho e formalizando concretamente esse trabalho de los professores, para que se pueda divulgar. Você me acordar, por favor, de incluir em la lista de produtos. Neste congresso, os professores eram feitos vários minicursos, hacían varios minicursos y todos pasaban por todas las clases, salas de clase y participaban, compartían sus buenas prácticas. Era un congreso al cual les gustaba mucho de participar. Estaban muy orgullosos de poder allá mostrar sus buenas prácticas. ¿Alguna última pregunta? Muito obrigado. Agradeço-lhe por ter nos compartilhado o significado, sentido e escopo do State of the Art, que para nós é muito significativo, ilustrativo, muito interessante. Há um fator que está envolvido com
os processos educativos das crianças. Tem a ver com o acompanhamento dos pais de família a esses processos. Eu gostaria de que você nos compartilhasse se vocês têm tido alguma intervenção referente. Os pais, né? Ay, los papás, nuestros papás, analfabetos. Muchos analfabetas también, muchos Uma casa que nem en una as crianças casa que no fazerem hay em lugar casa. para que los estudiantes, los niños Claro que nós estudien. tínhamos todo Claro que trabalho tenemos todo un voltado trabajo para os pais, para a hacia comunidade. los papás de la A comunidad. formação mesmo La dos formación colegiados misma de los escolares, colegiados em todas as escolares, nossas escolas, en com todas participação nuestras também escuelas, dos con pais, participación también de los uma das padres, medidas es una de las que medidas que hemos tomou tomado chamar para aqueles llamar a pais los a padres a participar mais da vida da participar escola. más de la vida de la escuela. El día D, un día especial para que los padres vengan a la escuela, esa es otra oportunidad de los papás, pero no solamente eso. Nós vamos juntos Juntos aquí con Margarita vamos a hacer una guía que tenemos más o menos para el día E de los padres acá en Colombia, para contarles en el ministerio cómo es que ¿cómo pasa ese día? ¿Qué se hace? Una de las cosas que hacíamos en nuestro Día de los Padres era una escuela, 500 padres, entonces tomaban fotos, enviaban fotos. Sabemos que todo depende, la gestión escolar depende mucho del hecho de conquistar a los padres dentro de la escuela. Hay una cuestión que trabajamos mucho con nuestras escuelas, con los directores, con los profesores, que es la gente creíamos que teníamos una expectativa elevada más de lo que los padres deben hacer con relación a sus hijos en la escuela. Decíamos que nuestros padres no tienen condiciones de enseñar a sus hijos en la casa. Y hay un profesor que quería que los padres enseñaran. No, ellos no tienen esa condición de conocimiento ni de tiempo. Los padres tienen que incentivar, apoyar. Entonces trabajamos mucho esa cuestión. Y otra cosa, si al papá solamente no le gusta ir a la escuela para escuchar al profesor, al director, sino tienen que tener algo para hacer. Entonces también para que orienten a la escuela en algo práctico, para que el padre haga y no solamente que esté ahí escuchando. Entonces muchos proyectos de nosotros en la escuela llevan a la comunidad, por ejemplo los fines de semana, lleva a la escuela a la vida social, comunidad, escuela viva, escuela social. Cuando fue secretaria de Educación, ejecutamos un proyecto muy interesante llamado Escuela, todos juntos, escuela y familia, que también fue una acción que dio resultado, pero no voy a negarles que es un gran desafío nuestro, que no hemos vencido totalmente, es llevar a los padres a la vida de la escuela. Tenemos que enfrentarlo, pero no lo hemos vencido en totalidad. Muchas escuelas trabajan perfectamente, pero hay muchas en las que todavía tenemos que caminar en esa dirección. Estamos yendo en esa dirección, estamos caminando hacia allá. Gracias, muy buenos días. Muito obrigado, bom dia. Dois comentários e uma requisição. Nós temos alguns avanços em fazer a memória das boas práticas dos professores, como a sistematização de práticas bem-sucedidas, participação nas feiras regionais, os fóruns. Y en los colegios se incentivó el plan de autoformación, entonces los mismos docentes podían liderar los procesos de formación entre sus docentes. Hemos avanzado, pues por supuesto, pero por supuesto tenemos que seguir creciendo. Y en este momento hay la opción en el programa de
poder compartir como secuencias didácticas que se hayan desarrollado ya sea por los tutores o los docentes, como también para comenzar a replicarlas. Es algo en lo que tenemos que seguir creciendo, pero estamos avanzando. Hay otra, y es que nuestro ministerio tiene un documento de ¿sabe usted lo que deben saber y saber hacer los niños con lo que aprenden en la escuela? Y es un documento que lo que hace es que pone los estándares en un lenguaje muy accesible para los maestros y para los papitos, donde les dan pautas a los papás, porque efectivamente, si bien es cierto, ellos no tienen cierta formación, sí tienen muchos conocimientos y mucha motivación para poder apoyar a los niños. Entonces es un documento que nosotros tenemos chévere, si de pronto lo pudieran ver. Y mi solicitud es que nos mostraron que en 2006, cuando hicieron el diagnóstico, tenían como unas habilidades, un currículo básico con el que identificaron las habilidades y desempeños que esperaban, pero ahora tienen uno nuevo. Me gustaría que si de pronto nos pudieran como compartir los dos y mostrarnos en qué fue que se logró hacer como el cambio. As áreas onde vocês fizeram as mudanças, é possível? Deixa a gente fazer, que bom, né? Vocês já estão caminhando nessa outra está muy bueno que Beleza. Ya está caminando en esa, Com relação às área, competências, vou deixar bem claro. Quando nós começamos o projeto, nós não tínhamos ainda teníamos todavía un currículo básico común, no lo teníamos. Nós tínhamos no teníamos competencias básicas del primer año, ni el segundo, ni el tercero. Y de lenguaje. Comenzamos con eso. Eso era lo único que teníamos. Comenzamos con eso. 5 ejes que teníamos, que ya les dije. ¿Cuáles eran las competencias que había que consolidar? Lo que había que introducir en primer año, profundizar y consolidar. Y al final juntamos todas estas competencias y sabíamos que era lo que teníamos que hacer en la matriz de referencia para la evaluación. Porque las competencias y y habilidades de cada año. A partir de ahí hicimos la matriz para la evaluación de ProAlfa y se hizo la evaluación para tercer año. Eso fue el comienzo de nuestro trabajo, solamente el lenguaje. Tenemos que ir más para allá. Si no sabe lo que está leyendo, no va a aprender matemáticas, no va a aprender ciencias. Entonces tenemos que empezar por el lenguaje, para leer y escribir. Esa fue la prioridad absoluta. 4 años solamente con alfabetización. Después que construimos esto, fue nuestra gestión pasada, hicimos el currículo básico común. Claro que tuvimos en cuenta este trabajo inicial de las competencias que ya teníamos definidas y se enriquecieron con los otros cuadernos que nos llegaron del programa del ministerio y cuáles eran las experiencias también que desarrollamos a lo largo de los años de implementación del programa. Y el año pasado, 2014, que cerramos el currículo básico común de primero a noveno año y teniendo todos los componentes curriculares en 2014. Entonces, en verdad, comenzamos con las competencias y habilidades de primero, segundo y tercero año, solamente de lenguaje, luego matemáticas, luego fuimos hacia el currículo básico común, que fue un trabajo más demorado porque trajimos mucho los profesores para hacer una construcción conjunta, no todos, pero un gran número. Entonces hoy podemos decir que Minas tiene un currículo básico común de primero a noveno año de enseñanza fundamental que contiene las competencias y habilidades básicas. El profesor puede ir mucho más allá, pero lo básico que los estudiantes tienen que saber, y es lógico también, y creo que es importante decirlo, una evaluación externa no evalúa todo lo que tiene que ser evaluado en el aprendizaje del estudiante. Evalúa un aspecto más cognitivo, no evalúa valores, y eso es la escuela la que lo tiene que hacer. Una evaluación externa evalúa el aprendizaje cognitivo, las competencias básicas cognitivas. Pero no se puede hacer diferente. Entonces, no significa que el profesor
va a la escuela solamente a trabajar las competencias que están en el área cognitiva, porque nuestro currículo no tiene competencias solamente en el área cognitiva, sino todas las que deben ser trabajadas en el currículo. Pero en la matriz de referencia para la evaluación, tengo que saber qué es lo que voy a enseñar para saber qué es lo que va a ser evaluado. Todos los profesores, todos conocen la matriz de referencia de evaluación ProAlfa. Y todos saben, de prueba también, de quinto y noveno año. Todo el mundo lo sabe. Otra cosa. Cuando llegaba la prueba en junio y julio, la evaluación externa, que cuando llegaba julio, porque la prueba era en octubre, se hablaba con el profesor, miren la matriz de referencia, sus estudiantes ya tienen todo eso consolidado, porque sobre eso, basado en esa matriz, es que se va a evaluar. No sabemos qué, pero se va a evaluar sobre eso. Otra cosa que hacíamos, descubrimos que en las primeras evaluaciones externas, nuestros alumnos no les estaba yendo bien. ¿Saben por qué? Porque el tipo de pregunta que se ponían en la evaluación externa no eran el mismo tipo de pregunta o el ítem que llamamos de la teoría de la respuesta que se hace en la evaluación externa, no era el mismo tipo de pregunta. Los estudiantes los profesores no trabajaban la evaluación de esta manera, entonces los estudiantes no entendían y no lo hacían bien. Sabían, pero no era esa manera en que el profesor trabajaba, entonces ellos no sabían cómo. Entonces se le enseñó al profesor a enseñar ese tipo de preguntas sobre esa teoría y cómo evaluar, cómo preparar una buena evaluación. Que era un poco más subjetivo del trabajo que ellos hacían. Entonces fue así como se hizo una construcción en largo plazo, construcción haciendo y aprendiendo. No tenemos más tiempo. No tenemos más tiempo. Mañana. Se alguno de ustedes tienen outras perguntas, porque temos outras reuniões, passem a pergunta por escrito com e-mail a Margarita, e Margarita encaminha a FIT e você pode contestar. E vamos envolver em junho também, assim que vamos estar aí com vocês. Vêm nossas outras duas companheiras em maio e nós outros todos volvemos em junho e esperamos que sigamos com vocês. A gente está tão apaixonada com Bogotá e com a Colômbia que eu vou trazer meus filhos para conhecer Bogotá. Falei, vocês têm que ir, porque nós estamos apaixonados. Isso aqui é muito lindo, vocês são maravilhosos. Ustedes son muy fantásticos, que encantado con ustedes. 2 dias, 2 tardes, Llevamos 2 días y 2 tardes en una sala. Pero qué cosa más bonita que ustedes llevan, los profesores trabajan muy bien, belleza. Muchas gracias, besos para todos ustedes.